Suscríbete a Venganza Perfecta. Nos encantaría saber desde qué parte del mundo nos acompañas. Cuéntanos en los comentarios. Ahora, sumerjámonos en la historia de hoy. La mañana que Benjamín cumplió 9 años, Gregorio Reyes notó que su hijo había dejado de pedir hot cakes. Era un detalle pequeño, el tipo de cosa que la mayoría de los padres pasarían por alto mientras se apresuran en su rutina antes del trabajo. Pero Gregorio se ganaba la vida leyendo los espacios entre las palabras, las vacilaciones antes de las respuestas, las microexpresiones que revelaban verdades más profundas. Como psicólogo forense que asesoraba a la fiscalía, había entrevistado a suficientes víctimas para saber que el silencio a menudo gritaba más fuerte que cualquier confesión. Benjamín estaba sentado a la mesa de la cocina, empujando el cereal por su tazón con una cuchara. El niño que solía narrar todos sus sueños en el desayuno ahora apenas lograba pronunciar 3 palabras. Gregorio observó cómo los hombros de su hijo se encorvaban hacia adentro, una postura de retraimiento que había visto en niños que habían aprendido que el mundo no era seguro. ¿Estás bien, campeón?, preguntó Gregorio, manteniendo un tono ligero. Bien, Benjamín no levantó la vista. La esposa de Gregorio, Gina, pasó rápidamente por la cocina, ya metida en su teléfono. Había estado distante últimamente, enterrada en su nuevo puesto en la agencia de marketing. Su matrimonio se había asentado en ese compañerismo cómodo que significaba que habían encontrado su ritmo o que habían dejado de intentarlo. Gregorio sospechaba lo segundo, aunque ninguno de los dos quería decirlo en voz alta. «Mi mamá viene esta tarde», anunció Gina, agarrando sus llaves. «Pasará a recoger a Benjamín de la escuela». «¿Qué hay de esa cena con el cliente?». Gregorio sintió que se le tensaba la mandíbula. Mariana Montes, su suegra, se había mudado a la ciudad hacía 6 meses después de que muriera su segundo marido. Y desde entonces, se había insertado en sus vidas como una astilla clavándose cada vez más profundo. Era una mujer atractiva a sus poco más de 60 años, del tipo que mantenía su figura y sus luces en el cabello con devoción religiosa. Pero había algo extraño en sus ojos, algo que Gregorio había notado la primera vez que se conocieron 12 años atrás. Una frialdad que aparecía cuando creía que nadie la estaba mirando. «Yo puedo ir a recogerlo», ofreció Gregorio. «Puedo mover algunas citas». «No seas ridículo. A mi mamá le encanta pasar tiempo con Benjamín». Gina besó la coronilla de su hijo sin notar cómo él se encogía. «Además, has estado trabajando hasta tarde toda la semana. Deja que alguien más ayude por una vez». Se fue antes de que Gregorio pudiera discutir. Benjamín finalmente levantó la vista y Gregorio vio algo parpadear en el rostro de su hijo. ¿Miedo? No, resignación. La expresión de alguien que ya había perdido una pelea de la que no podía hablar. «Benjamín, voy a perder el camión escolar». Benjamín agarró su mochila y huyó. Gregorio se quedó sentado solo en la cocina. Ese instinto que había perfeccionado durante 15 años analizando mentes criminales ahora disparaba señales de advertencia. Sacó su teléfono y revisó su calendario. Había estado trabajando hasta tarde, sí, pero no por elección. Su caso actual involucraba a una mujer que había torturado sistemáticamente a sus hijastros durante años mientras mantenía una fachada perfecta, el tipo de caso que lo hacía querer bañarse con cloro al final de cada día. Su teléfono vibró. Beto Padrón, su compañero del gimnasio y uno de los pocos amigos genuinos que Gregorio había hecho desde que se mudaron a ese fraccionamiento. «Güey, tienes que ver esto. Revisa Facebook». Le siguió un enlace. Gregorio hizo clic y su mundo entero se fracturó. La calidad del vídeo era nítida. Filmado con un teléfono nuevo, con buena luz. Era su cochera, la sección de grava cerca del garaje donde estacionaban el segundo auto de Gina, y Benjamín, su hijo, arrodillado sobre esas piedras afiladas, sosteniendo un pedazo de cartón con ambas manos. La letra era temblorosa, infantil: «Soy ratero». La cara de Benjamín estaba roja y las lágrimas abrían surcos a través del polvo en sus mejillas. Sus piernas estaban desnudas debajo de sus shorts, y Gregorio podía ver la sangre brotando de donde la grava se le clavaba en la piel. El indicador de temperatura en la marca de tiempo del vídeo decía 36 grados. El sol caía a plomo sin piedad. Detrás de la cámara, se escuchaba la voz de Mariana. «Mantén ese cartel arriba, jovencito».
Los ladrones tienen que aprender las consecuencias. La mano de Gregorio temblaba tanto que casi se le cae el teléfono. Se movió antes de que el pensamiento consciente alcanzara al instinto. Agarró sus llaves, su placa, su teléfono. El trayecto desde el centro de la ciudad hasta su fraccionamiento normalmente tomaba 40 minutos con tráfico. Lo hizo en 35, pasándose 2 semáforos en rojo y forzando su cambio como si estuviera diseñado para una persecución. El vídeo seguía reproduciéndose en su mente. Las rodillas de Benjamín. La sangre. El maldito cartel. Llamó a Gina. Buzón de voz. Llamó de nuevo. Buzón de voz. Le envió un mensaje de texto que solo decía, emergencia. Ven a la casa ahora. Las llantas rechinaron cuando dio la vuelta en su calle. La cochera parecía vacía al principio, y por un momento desesperado, Gregorio tuvo la esperanza de haber sido lo suficientemente rápido para evitarlo. Entonces vio a Benjamín saliendo a tropezones por el costado de la casa. Mariana lo seguía con su teléfono aún en la mano. Gregorio se bajó del auto antes de que se detuviera por completo. Benjamín lo vio y algo se rompió en el rostro del niño. El alivio y el terror se mezclaron en una expresión que ningún niño de 9 años debería mostrar jamás. Las piernas le fallaron. Simplemente se desplomó sobre la grava. Gregorio lo atrapó antes de que cayera al suelo. La piel de Benjamín estaba ardiendo como un horno. Sus labios estaban agrietados. Deshidratación. Golpe de calor. Las rodillas del niño estaban destrozadas, con grava incrustada en las heridas. Papá, susurró Benjamín. Papá, perdóname. 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 No tienes nada de qué arrepentirte. La voz de Gregorio salió firme a pesar de la rabia que amenazaba con destrozarlo por dentro. Levantó la vista hacia Mariana, que estaba allí de pie, con los brazos cruzados y el rostro con una expresión de justa satisfacción. Ha estado robando de mi bolsa, dijo Mariana. Alguien tiene que enseñarle la diferencia entre el bien y el mal. Tú y Gina son demasiado blandos con él. Gregorio se puso de pie con mucho cuidado, acunando a Benjamín contra su pecho. Su hijo no pesaba nada. ¿Cuándo se había puesto tan delgado? Súbete a tu auto, dijo Gregorio, bajando la voz al tono que usaba cuando entrevistaba a psicópatas. Plano, vacío, sin ofrecer lugar a discusión. Ver. No vuelvas a esta casa. Si te vuelvo a ver cerca de mi hijo, te voy a destruir. Mariana se rió. Literalmente se rió. ¿Tú me vas a destruir a mí? Gregorio, soy familia. Estaba disciplinando a un niño que... Ese vídeo ya es evidencia. Te grabaste a ti misma cometiendo abuso infantil y lo publicaste. La fiscalía lo tendrá en menos de 1 hora. Vete ahora o llamo a la policía y te arrestan frente a todos estos vecinos que veo asomándose por sus ventanas. Algo cambió en el rostro de Mariana. La máscara de abuela preocupada se resquebrajó. Y lo que había debajo le heló la sangre a Gregorio. Pura malicia. La habían atrapado y ella lo sabía. Pero el odio en sus ojos prometía que esto no había terminado. No tienes ni idea de lo que estás haciendo, dijo en voz baja. Gina me va a elegir a mí. Siempre lo hace. Se subió a su auto y se alejó despacio, deliberadamente, como si estuviera dejando claro quién tenía realmente el poder ahí. Gregorio no la vio irse. Ya estaba llevando a Benjamín a su auto, ya estaba llamando al 911, ya estaba priorizando ir al hospital, que lo revisaran, documentar todo, y luego encargarse del arresto. En urgencias del Hospital General La Merced, el personal le echó un vistazo a las rodillas de Benjamín y a sus signos vitales, y se movieron rápido. Gregorio se quedó de pie en la sala de exploración mientras le limpiaban las heridas, le extraían la grava y le ponían suero intravenoso. Benjamín se aferró a su mano todo el tiempo y Gregorio mantuvo un flujo constante de palabras tranquilizadoras diciéndole que todo estaba bien. Ahora estaba a salvo. Papá estaba ahí. Una enfermera apartó a Gregorio mientras el médico terminaba de vendar las piernas de Benjamín. Señor Reyes, tengo que preguntarle, ¿cómo pasó esto? Gregorio le mostró el vídeo.
Vio cómo su rostro pasaba de la preocupación profesional a una rabia apenas contenida. Voy a llamar al DIF, dijo ella. Este es un caso de denuncia obligatoria. Lo sé. Yo les daré la declaración completa. Gregorio volvió a mirar a Benjamín, que tenía la vista clavada en el techo con los ojos vacíos. Necesito saber cuánto tiempo lleva pasando esto. La expresión de la enfermera se suavizó. Hable con él, pero con cuidado. Está traumatizado. Cuando finalmente se quedaron solos, Benjamín se hizo un ovillo de lado en la cama del hospital, pequeño y destrozado. Gregorio se sentó a su lado y esperó. Había aprendido una cosa de entrevistar a víctimas de trauma: no podías forzar la historia. Tenía que salir a su propio tiempo. Dijo que si te lo decía, susurró Benjamín, también te haría daño a ti. Dijo que haría que pareciera un accidente. Dijo que de todos modos nadie me creería porque las abuelas no lastiman a los niños. Gregorio sintió que algo oscuro y primitivo se desplegaba en su pecho. No era enojo. El enojo era demasiado simple, demasiado limpio. Esto era más frío, metódico. El mismo sentimiento que tenía cuando entrevistaba a monstruos que usaban rostros humanos. ¿Cuánto tiempo, Benjamín? Desde que se mudó aquí. ¿Ella? Ella empezó con cosas pequeñas, pellizcos, jalándome la oreja. Decía que yo era muy ruidoso, muy desordenado, demasiado. Luego empeoró. La voz de Benjamín se quebró. El mes pasado me encerró en su sótano durante 4 horas porque derramé jugo. Dijo que si le decía a alguien, ella diría que yo estaba mintiendo para llamar la atención. La mano de Gregorio se apretó en el barandal de la cama, pero mantuvo su voz suave. ¿Mamá lo sabía? El silencio de Benjamín fue respuesta suficiente. Gina llegó al hospital 1 hora después, y su madre venía justo detrás de ella. Gregorio las interceptó en el pasillo antes de que pudieran llegar a la habitación de Benjamín. Ella no va a entrar ahí, dijo Gregorio. Gregorio, deja de ser dramático. Gina intentó pasar de largo. Mi mamá me explicó todo. Benjamín se robó 700 pesos de su bolsa. Ella le estaba enseñando una lección. Torturó a nuestro hijo ante la cámara y lo publicó en Facebook para que todo el mundo lo viera. No fue tortura. ¿Fue? Sus rodillas están vendadas porque lo hizo arrodillarse sobre grava a 36 grados de calor hasta que sangró. Eso es tortura. Eso es abuso infantil criminal. Y tú la estás defendiendo. El rostro de Gina palideció, pero Mariana dio un paso adelante. Su expresión era una máscara perfecta de dignidad herida. Gregorio, entiendo que estés molesto, pero este es un asunto familiar. No hay necesidad de involucrar a las autoridades o convertir esto en algo que no es. Gregorio miró a su suegra, la miró de verdad, y vio lo que Benjamín debió haber visto durante meses. Una depredadora, alguien que sabía exactamente lo que estaba haciendo, y lo disfrutaba. Ya está denunciado, le dijo. El DIF estará aquí en menos de 1 hora. La policía va a querer declaraciones. Ese vídeo ha sido enviado a todas las autoridades competentes. Se volvió hacia Gina. Tienes que tomar una decisión ahora mismo. ¿Tu hijo o tu madre? Elige con cuidado. Gina los miró a los dos y Gregorio vio el momento en el que ella tomó la decisión equivocada. Gregorio, estás exagerando. Es mi madre. Ella no lo haría. ¿Lo hizo? Benjamín me acaba de contar todo. Meses de abusos. ¿Y tú, o lo sabías y lo ignoraste, o estás tan desconectada de tu propia familia que pasaste por alto todas las señales? ¿Cómo te atreves? Tu hijo está ahí adentro aterrorizado de que su propia madre no le crea. Demuéstrale que se equivoca, Gina, o lárgate. El rostro de Gina se endureció. No me vas a alejar de mi hijo. La estoy alejando a ella de él. ¿Quieres ver a Benjamín? Bien. Pero ella se va. Os solicito la custodia de emergencia y una orden de restricción esta misma noche. Tú eliges. Mariana tocó el brazo de Gina. Cielo, vámonos. Deja que se calme. Arreglaremos esto mañana, cuando todos piensen con claridad.
Se fueron juntas y Gregorio se quedó de pie en el pasillo del hospital entendiendo que su matrimonio había terminado. Más importante aún, entendiendo que esto estaba lejos de terminar. Mariana tenía la mirada de alguien que se había salido con la suya antes. Alguien que sabía cómo manipular el sistema, pero Gregorio también sabía cómo usar el sistema a su favor. Y él tenía ventajas que ella no esperaba. Sacó su teléfono e hizo una llamada. Detective Vargas, soy Gregorio Reyes, de la Fiscalía. Necesito un favor y luego necesito hablarte de un caso que creo que vas a querer investigar muy agresivamente. A la mañana siguiente, Gregorio estaba sentado en su oficina en casa. Benjamín dormía arriba bajo la mirada atenta de la esposa de Beto Padrón, Catalina, una enfermera pediatra que se ofreció de voluntaria de inmediato cuando Beto le explicó la situación. Gregorio casi no había dormido. Había pasado la noche buceando a profundidad en el historial de Mariana Montes. Lo que encontró le heló la sangre. El primer marido de Mariana, el padre de Gina, había muerto cuando Gina tenía 12 años, se cayó por las escaleras del sótano en lo que se dictaminó como un accidente. El segundo marido había muerto hacía 6 meses. Un infarto, dijeron, aunque Gregorio notaba ahora como Mariana lo había heredado todo a pesar de que el hombre tenía hijos adultos de su primer matrimonio que impugnaron el testamento. Antes de eso, Gregorio sacó registros de 3 estados diferentes. Mariana había trabajado como enfermera de atención privada para pacientes ancianos. 4 de ellos habían muerto bajo su cuidado en un lapso de 10 años, y cada uno le había dejado herencias sustanciales en sus testamentos. Nunca se presentaron cargos, pero el patrón estaba ahí si sabías cómo buscarlo. Era una depredadora. Había estado cazando a personas vulnerables toda su vida, y ahora su objetivo era su hijo. Gregorio abrió un documento nuevo en su computadora y empezó a teclear. No un escrito legal, ni un reporte policial, un plan. Había pasado 15 años estudiando la psicología de los criminales, entendiendo cómo pensaban, qué los motivaba y dónde eran vulnerables. Mariana Montes estaba a punto de descubrir que había elegido a la familia equivocada para victimizar. Porque Gregorio Reyes no solo iba a proteger a su hijo y verla procesada. Iba a desmantelar toda su existencia pieza por pieza hasta que no quedara nada más que la verdad de lo que ella realmente era. Y se iba a asegurar de que entendiera exactamente quién la había destruido y por qué. El investigador del DIF llegó a las 2 de esa tarde. Baldo Macías, un hombre curtido de unos 50 años que había visto demasiado y creía demasiado poco. Gregorio había trabajado con él antes en otros casos y sabía que era minucioso. Vi el vídeo, dijo Baldo, acomodándose en la silla de la sala. Ya se lo envié a la fiscalía, pero necesito entrevistar a su hijo, a usted y a su esposa. ¿Dónde está la señora Reyes? Con su madre, asumo que poniéndose de acuerdo con su historia. La expresión de Baldo parpadeó con algo parecido al disgusto. Necesitaré hablar con Benjamín a solas. Conozco el protocolo. Está arriba. Gregorio llevó a Baldo a la habitación de Benjamín, luego dio un paso atrás y dejó que el profesional hiciera su trabajo. 1 hora después, Baldo salió con aspecto sombrío. Señor Reyes, voy a ser franco con usted. Este es uno de los peores casos de abuso psicológico y físico que he visto por parte de un familiar. Su hijo detalló meses de torturas cada vez mayores, golpizas con una cuchara de madera, encierros en lugares oscuros, privación de comida. Y todo esto ocurría mientras su esposa estaba presente en la casa. Las manos de Gregorio se cerraron en puños. Gina lo sabía. Su hijo dice que ella entró y presenció incidentes en múltiples ocasiones. Su madre le decía que Benjamín estaba siendo disciplinado por portarse mal y ella aceptaba esa explicación. Baldo hizo una pausa. Recomendaré que Benjamín sea retirado de emergencia de cualquier entorno donde Mariana Montes tenga acceso. Si su esposa continúa defendiendo a su madre o permitiendo el contacto, eso incluye su domicilio conyugal. Ya le dije a Gina que Mariana no es bienvenida aquí. Ella eligió irse con ella. Entonces debe saber que Mariana presentó una denuncia esta mañana alegando que usted la agredió ayer. Dijo que la amenazó de muerte. Está jugando a hacerse la víctima, tratando de darle la vuelta a todo esto. Gregorio sintió una fría sonrisa cruzar por su rostro. Por supuesto que lo está haciendo. El clásico darbo, negar, atacar, y revertir víctima y ofensor.
Lo he visto 100 veces. Pero cometió un error. ¿Cuál? Se grabó a sí misma cometiendo un delito y lo publicó. Y yo soy un psicólogo forense que se especializa en exponer exactamente a este tipo de depredadores. Me acaba de dar todo lo que necesito para destruirla. Baldo lo estudió por un largo momento. Señor Reyes, debo aconsejarle que trabaje dentro del marco del sistema legal. No haga nada que pueda comprometer el caso. No voy a comprometer nada. La voz de Gregorio era tranquila, mesurada. Solo me voy a asegurar de que la justicia sea minuciosa. Después de que Baldo se fue, Gregorio volvió a su oficina y continuó con su investigación. Encontró algo interesante en el certificado de defunción del segundo marido de Mariana. El médico tratante fue Luis Guzmán, un doctor que había sido investigado 2 veces por muertes sospechosas de pacientes, pero del que nunca se presentaron cargos. Gregorio buscó la información actual del doctor Guzmán y sonrió. Seguía ejerciendo, y Gregorio sabía exactamente cómo abordarlo. Pero primero, había alguien más con quien necesitaba hablar. Abrió Facebook y encontró la página de Mariana, todavía pública a pesar de todo. Había borrado el vídeo de Benjamín, pero las capturas de pantalla viven para siempre. Gregorio se desplazó por su lista de amigos hasta que encontró lo que buscaba. Karina Alonso, la hermana de Mariana. A juzgar por las fotos y las publicaciones, habían estado distanciadas durante años, pero recientemente se habían reconectado. Gregorio le envió un mensaje. Señora Alonso, mi nombre es Gregorio Reyes. Estoy casado con su sobrina, Gina. Necesito hablar con usted urgentemente sobre su hermana Mariana. Se trata de la seguridad de mi hijo. Por favor, llámeme. Incluyó su número y esperó. 20 minutos después, su teléfono sonó. ¿Señor Reyes? La voz de la mujer era vacilante. Vi lo que Mariana le hizo a su niño. Vi las capturas de pantalla antes de que las borrara. Lo siento muchísimo. Señora Alonso, necesito saberlo. ¿Su hermana ha hecho cosas como esta antes? Un largo silencio. Luego. Cuando éramos niñas, Mariana torturaba animales. Nuestros padres lo ignoraban. Decían que solo era curiosidad. Pero yo sabía la verdad. Cuando tenía 16 años, mató a nuestro perro. Lo envenenó. Dijo que se había comido el veneno para ratas, pero yo vi cómo lo mezclaba en su comida. Otra pausa. Le he tenido terror toda mi vida. Señor Reyes, cuando me buscó para volver a estar en contacto hace 6 meses, pensé que tal vez había cambiado. Pero la gente como Mariana no cambia. Necesito que me lo cuente todo, dijo Gregorio, sacando una libreta nueva. Cada incidente que recuerde, cada víctima, cada vez que lastimó a alguien y se salió con la suya. Si hago esto, vendrá a buscarme. Si hace esto, estará demasiado ocupada defendiéndose como para ir tras alguien. Me voy a asegurar de eso. Karina Alonso respiró hondo. De acuerdo. Está bien. Le contaré todo. Pero señor Reyes, tenga cuidado. Mi hermana es inteligente. Siempre ha estado 3 pasos por delante. Lleva 40 años saliéndose con la suya lastimando a la gente. Gregorio sonrió, y no fue una expresión amable. Señora Alonso, he pasado mi carrera metiéndome en la mente de personas que creen que son más inteligentes que los demás. Su hermana acaba de cometer el error de ir tras la única persona en el mundo por la que quemaría todo para proteger. No está 3 pasos por delante. Está caminando hacia una trampa y ni siquiera lo sabe todavía. Esa noche, Gregorio se quedó en el umbral de la puerta de Benjamín, viendo dormir a su hijo. El niño finalmente se había relajado. Las pesadillas eran mantenidas a raya por el agotamiento y la seguridad de saber que su padre montaba guardia. Catalina Briseño se había quedado a cenar y había traído a sus hijos para que Benjamín no se sintiera solo. El caos normal de la infancia que Benjamín había absorbido como si estuviera hambriento de él. El teléfono de Gregorio vibró. ¿Gina? Tenemos que hablar. Él respondió, sí, tenemos que hablar. El abogado de mi mamá dice que la estás acosando. Dice que estás intentando poner a todos en su contra.
Tu madre abusó de nuestro hijo durante meses. No la estoy acosando. Estoy recolectando pruebas para su proceso judicial. Gregorio, por favor. ¿No podemos simplemente hablar de esto como adultos? Como familia. Gregorio se quedó mirando ese mensaje durante mucho tiempo. Como familia. Como si todavía hubiera una familia. Como si Gina no hubiera elegido a su madre abusiva por encima de su hijo traumatizado. ¿Tú elegiste, Gina? Puedes volver a casa cuando estés lista para priorizar la seguridad de Benjamín sobre los sentimientos de tu madre. Hasta entonces, mi abogado se pondrá en contacto contigo sobre los arreglos de custodia. Apagó su teléfono y regresó a su oficina. Había trabajo que hacer. Mariana Montes había pasado décadas perfeccionando sus habilidades de depredadora, aprendiendo a lastimar a la gente y escapar de las consecuencias. Pero nunca se había enfrentado a alguien que entendiera a los depredadores de adentro hacia afuera. Alguien que conociera cada táctica, cada manipulación, cada vía de escape. Gregorio abrió su laptop y comenzó a redactar el primer movimiento en un juego muy largo. Para cuando terminara, Mariana no solo perdería su libertad. Lo perdería todo. Su reputación, su dinero, su poder, su cordura. Había amenazado a su hijo. Había dicho que lastimaría a Benjamín, lo lastimaría a él, destruiría a su familia. Gregorio simplemente le iba a mostrar cómo se veía realmente la destrucción. 3 días después, Gregorio estaba sentado frente al doctor Luis Guzmán en el consultorio del médico. Había conseguido la cita afirmando que necesitaba discutir un asunto médico delicado respecto a su difunto suegro. El doctor ya estaba en sus 70s, retirado de la práctica activa, pero aún daba consultas ocasionalmente. Señor Reyes, no estoy seguro de cómo puedo ayudarlo, dijo el doctor Guzmán, visiblemente incómodo. La muerte de su suegro fue años antes de que yo conociera a su suegra. No estoy aquí por el padre de mi esposa, dijo Gregorio con calma. Estoy aquí por Rolando Montes, el segundo marido de Mariana. Usted firmó su certificado de defunción. Infarto, dijo. Muy repentino. Muy conveniente para Mariana, que lo heredó todo. El rostro del doctor palideció. Esa es una acusación terrible. No lo acuso de nada, doctor. Sugiero que tal vez usted tenía dudas sobre la muerte de Rolando. Tal vez notó cosas que no cuadraban del todo, pero no podía probar nada. Tal vez ha estado cargando con esa sospecha durante 6 meses. El doctor Guzmán se quedó callado por un largo rato. Entonces, ¿por qué está aquí, señor Reyes? Porque Mariana Montes torturó a mi hijo de 9 años, y he descubierto que ha estado lastimando a personas toda su vida. 4 pacientes de la tercera edad muertos bajo su cuidado. 2 maridos muertos en circunstancias sospechosas. Un patrón de violencia y manipulación que las autoridades, de alguna manera, nunca han conectado. Gregorio se inclinó hacia adelante. Los estoy conectando ahora y necesito su ayuda. No puedo, simplemente. El cuerpo de Rolando fue cremado muy rápidamente después de su muerte. Pero usted le extrajo sangre para unos análisis de rutina antes de que muriera. Análisis que nunca necesitó porque estaba muerto al día siguiente. Análisis que aún estarían guardados en el hospital. Las manos del doctor temblaron ligeramente. ¿Cómo supo eso? Porque soy muy bueno encontrando patrones. Y creo que si analizamos esas muestras de sangre, encontraremos algo interesante, algo que no debería estar ahí. Algo como intoxicación por digoxina simulando un infarto. El doctor Guzmán cerró los ojos. Lo sospeché. Que Dios me perdone. Lo sospeché, pero no tenía pruebas. Era la viuda afligida. Todos sentían pena por ella y yo ya había sido investigado 2 veces. Si hacía otra acusación sin pruebas, mi carrera habría terminado. No le estoy pidiendo que haga acusaciones. Le estoy pidiendo que me ayude a que se analicen esas muestras de sangre de manera discreta y adecuada, para que cuando la policía finalmente arreste a Mariana, tengan todo lo que necesitan. Si ella se entera de que lo ayudé, ella no se enterará. No hasta que sea demasiado tarde. Para cuando se dé cuenta de lo que está pasando, estará demasiado ocupada defendiéndose en múltiples frentes como para ir por alguien más.
El doctor Guzmán lo miró fijamente durante mucho tiempo. Usted no solo busca justicia, ¿verdad? Está orquestando su destrucción total. Busco justicia, lo corrigió Gregorio. Da la casualidad de que la justicia para alguien como Mariana Montes requiere su completa destrucción. Es una depredadora en serie. No se detendrá a menos que la detengan permanentemente. El doctor asintió lentamente. Lo ayudaré. Pero señor Reyes, tenga mucho cuidado. He visto de lo que es capaz esa mujer. Ella no es normal. Hay algo que le falta. Algo que debería estar presente en los seres humanos, pero simplemente no está ahí. Sé exactamente lo que es ella, doctor. He estudiado a personas como ella toda mi carrera. La diferencia es que ella está acostumbrada a ir tras los vulnerables, los ancianos, los jóvenes, las personas que no pueden defenderse. Gregorio se puso de pie, extendiéndole la mano. Nunca se ha enfrentado a alguien que conozca todos sus trucos y que tenga los recursos para contrarrestar cada uno de ellos. Al salir del consultorio, Gregorio sintió que la primera pieza de su plan encajaba en su lugar. Mariana había pasado su vida cazando. Ahora estaba a punto de descubrir lo que se sentía ser la presa. Su teléfono vibró. Karina Alonso le había enviado una lista. Cada incidente que podía recordar desde hace 40 años, cada víctima, cada muerte sospechosa, cada momento de crueldad. Gregorio se lo reenvió al detective Javier Vargas, el detective de homicidios con el que había trabajado en una docena de casos. Añadió un mensaje sencillo. El patrón es innegable. Esta mujer ha estado matando durante décadas. Mi hijo casi se convierte en su última víctima. ¿Podemos hablar? Vargas llamó a los pocos minutos. Gregorio, ¿qué diablos estoy viendo? A una asesina en serie que se ha estado escondiendo tras la máscara de una abuela respetable. Estoy armando el caso completo. Necesito que empieces a sacar registros, certificados de defunción, declaraciones de testigos, todo lo de esa lista. Por Dios, Gregorio. Si tan solo la mitad de esto es cierto. Es cierto. Todo. Ha estado protegida por las vulnerabilidades de sus víctimas y por los sesgos del sistema que asumen que las mujeres, especialmente las abuelas, no son capaces de violencia sistemática. Pero ella sí lo es, y ahora cometió el error de elegir a alguien que puede desenmascararla. Tu hijo, dijo Vargas en voz baja. Vi el vídeo. Tengo un hijo de esa edad. Trabajaré en este caso en mi tiempo libre si es necesario. No será necesario. La fiscalía ya está interesada. He estado construyendo el caso desde todos los ángulos. Psicológico, financiero, médico, criminal. Para cuando terminemos, no habrá un jurado en el mundo que no la condene. ¿Qué necesitas de mí? Empieza con su primer marido. El accidente de las escaleras del sótano. Saca el expediente original de la investigación. Te apuesto lo que quieras a que hubo inconsistencias que se pasaron por alto. Gregorio, esto es personal para ti. Es comprensible, pero no dejes que te vuelva imprudente. Gregorio pensó en el rostro de Benjamín, en el terror y el alivio mezclándose cuando vio a su padre. Pensó en los meses de abuso que su hijo había soportado mientras Gregorio había estado demasiado ocupado con el trabajo para notar las señales. No estoy siendo imprudente, dijo. Estoy siendo minucioso. Para el final de la semana, Gregorio había formado un grupo especial de trabajo sin siquiera llamarlo así. El detective Vargas estaba desenterrando casos antiguos. El doctor Guzmán había arreglado discretamente que se analizaran las muestras de sangre de Rolando Montes. Karina Alonso estaba rindiendo declaraciones formales sobre el historial de violencia de su hermana. Baldo Macías del DIF había elevado el caso de Benjamín a estatus de investigación penal. Y a Gregorio solo le faltaba colocar una pieza más en su lugar. Llamó al número que le había dado un colega que trabajaba en la Fiscalía General del Estado. Federico Morales contestó al segundo tono. Habla Morales. Licenciado Morales, mi nombre es Gregorio Reyes. Soy un psicólogo forense que asesora al Ministerio Público. Tengo información sobre un caso de abuso a personas de la tercera edad en serie, explotación financiera y sospechas de homicidio que creo que recae en la jurisdicción de su oficina.
Lo escucho. Una mujer llamada Mariana Montes ha pasado los últimos 40 años persiguiendo sistemáticamente a individuos vulnerables, pacientes de la tercera edad, miembros de la familia, a cualquiera que pudiera explotar. Es responsable de al menos 6 muertes y Dios sabe cuántos casos de abuso. Recientemente torturó a mi hijo de 9 años y publicó evidencia en vídeo de ello en línea, que es como el patrón finalmente salió a la luz. 6 muertes. ¿Eso? Eso es bastante. ¿Por qué no la habían atrapado antes? Porque es inteligente. Elige víctimas que están aisladas, vulnerables, y cuyas muertes se explicarían fácilmente como causas naturales o accidentes. Es enfermera de profesión. Sabe cómo lastimar a la gente sin dejar evidencia obvia. Pero se confió demasiado con mi hijo y ahora he conectado todos los puntos. Morales se quedó callado por un momento. Señor Reyes, ¿qué propone exactamente? Propongo una investigación exhaustiva de toda la vida de Mariana Montes. Ya hice el trabajo preliminar, recopilé declaraciones de testigos, expedientes médicos, documentos financieros. Le estoy entregando un caso que está básicamente listo para ser judicializado. Todo lo que necesita hacer es hacerlo oficial. ¿Y qué gana usted con esto? Saber que la mujer que torturó a mi hijo pasará el resto de su vida en la cárcel y que nunca más volverá a lastimar a otra persona. Eso es lo que gano. Mándeme todo lo que tenga. Si es tan sólido como dice, abriré la investigación de inmediato. Gregorio colgó y se permitió una leve sonrisa. La trampa estaba puesta. Todos los ángulos cubiertos, todas las salidas bloqueadas. Mariana intentaría huir, intentaría manipular, intentaría hacerse la víctima. Pero a donde quiera que mirara, encontraría otro muro cerrándose a su alrededor. Sonó su teléfono. ¿Gina? Gregorio, tenemos que hablar en persona. De acuerdo. ¿Cuándo? Mañana. Al mediodía. ¿En la casa? Sin abogados. Bien. Pero Benjamín no estará ahí. Se está quedando con Beto y Catalina. Está bien. De acuerdo. Está bien. Hizo una pausa. Gregorio, lo siento. No me di cuenta. Hablaremos mañana. Colgó y se quedó mirando por la ventana de su oficina la tarde, que caía sobre la tranquila calle de su fraccionamiento. Gina estaba abriendo los ojos. Eso era bueno. Él necesitaría su testimonio eventualmente. Su declaración sobre lo que había presenciado y había ignorado, sobre cómo su madre la había manipulado, la había utilizado y la había convertido en cómplice. Pero primero, tenía que terminar de preparar el escenario para la actuación final de Mariana. Mañana, todo empezaría a moverse muy rápido, y Mariana Montes estaba a punto de aprender que los monstruos no siempre ganan. A veces, las personas que cazan aprenden a cazar de vuelta. Gregorio llegó a su casa a las 11:45 de la mañana siguiente y encontró a Gina ya ahí, sentada en su auto en la cochera. Se veía terrible. Los ojos rojos, el cabello despeinado, como si no hubiera dormido en días. ¿Bien? Debería estar perdiendo el sueño. Entraron juntos. El silencio entre ellos pesaba con todo lo que no se había dicho. Gregorio preparó café por costumbre mientras Gina se sentaba a la mesa de la cocina, retorciéndose las manos. ¿Dónde está tu mamá?, preguntó Gregorio, manteniendo un tono neutral. ¿En su casa? ¿Ella? Ella quería venir, pero le dije que no. Le dije que necesitaba hablar contigo a solas. Gina levantó la vista y tenía lágrimas en los ojos. Gregorio, he sido tan estúpida, tan ciega. Vi cosas, escuché cosas y simplemente puse excusas. Quería creer que estaba ayudando, que quería a Benjamín, que esa era una disciplina normal. La disciplina normal no deja a un niño sangrando y deshidratado. Lo sé. Lo sé ahora. He estado pensando en todo lo que Benjamín dijo, en todo lo que pasó, y no puedo. Su voz se quebró. No puedo creer que dejé que lastimara a nuestro hijo. Soy su madre. Se suponía que debía protegerlo. Gregorio se sentó frente a ella. Estabas condicionada. Tu madre te ha estado manipulando toda tu vida.
Es lo que hace. Encuentra vulnerabilidades y las explota. Con Benjamín, fue su juventud y su confianza. Contigo, es la necesidad de toda la vida que tienes de su aprobación. Eso no lo justifica. No, no lo hace. Gregorio se inclinó hacia adelante. Gina, necesito que seas completamente honesta conmigo. ¿Sabías que lo estaba lastimando antes del vídeo de Facebook? Ella asintió despacio, sintiéndose miserable. ¿Lo sospechaba? Llegaba a casa y lo encontraba molesto y ella decía que se había portado mal. Me contaba esas historias de que era irrespetuoso, que robaba, que mentía. Y yo quería creerle por qué. Porque dudar de ella significaba admitir que mi madre era un monstruo. Las lágrimas corrieron por sus mejillas. La elegí a ella antes que a nuestro hijo. ¿Qué clase de madre me hace eso? Una madre que tiene que tomar mejores decisiones de ahora en adelante. La voz de Gregorio se suavizó un poco. Benjamín va a necesitar mucho apoyo, terapia, tiempo, y va a necesitar saber que le crees y que estás comprometida con su seguridad por encima de cualquier otra cosa. Lo estoy. Te lo juro, Gregorio, lo estoy. Le he dicho que se aleje. Corté contacto. Incluso. ¿Titubeó? Encontré algo entre sus cosas. En su casa, la estaba ayudando a limpiar un closet y encontré una caja de recuerdos. Joyas que no le pertenecían. Fotos de personas que no reconocí. Y un diario. Gregorio se quedó completamente inmóvil. ¿Qué clase de diario? Solo leí unas cuantas páginas antes de asustarme y volver a ponerlo en su lugar. Pero Gregorio, ella escribió sobre lastimar a las personas, sobre cómo la hacía sentir eso, sobre la muerte de mi papá y lo fácil que fue empujarlo. Las manos de Gina temblaban. Ella mató a mi papá. Ha estado matando gente y yo la he estado defendiendo. ¿Todavía tienes acceso a su casa? Tengo una llave. Está en su club de lectura ahora mismo. No regresará hasta dentro de al menos 2 horas. Gregorio se puso de pie. Ve por el diario. Ve por la caja de recuerdos. Ve por todo. Tráelo aquí. Esta es la evidencia que la va a enterrar por completo. Gina lo miró aterrorizada. Si se entera de que lo tomé. No podrá tocarte, no en el lugar a donde va. Gregorio sacó su teléfono. Voy a llamar al detective Vargas. Se verá contigo allá. Que sea una recolección de evidencia oficial. Estarás protegida. Gregorio. ¿Quieres proteger a Benjamín o no? Ella asintió, secándose los ojos. De acuerdo. De acuerdo, lo haré. Gregorio hizo la llamada mientras Gina se recomponía. Vargas aceptó verla en la casa de Mariana de inmediato y le pidió que llevara el equipo adecuado para la recolección de pruebas. Eso era todo. La última pieza que necesitaba. Después de que Gina se fue, Gregorio se permitió sentir todo el peso de lo que estaba a punto de suceder. Había pasado 2 semanas desmantelando sistemáticamente la existencia entera de Mariana, preparando su caída desde todos los ángulos posibles, evidencia médica, testimonios de testigos, registros financieros, análisis de patrones y ahora su propia confesión escrita. No habría escapatoria para ella. Nada de manipulaciones, nada de hacerse la víctima, nada de salir libre usando su encanto. Ella torturó a su hijo, y Gregorio iba a asegurarse por completo de que pagara por ello de todas las formas posibles. Su teléfono vibró. Doctor Guzmán, llegaron los análisis de sangre. Niveles masivos de digoxina, suficientes para provocar un paro cardíaco. Esto fue asesinato. Gregorio sintió que la sombría satisfacción se instalaba en sus huesos. Envíe los resultados al detective Vargas y a Federico Morales en la Fiscalía General inmediatamente. Ya lo hice. Señor Reyes, tenía usted razón en todo. Lo sé. 3 horas después, el detective Vargas llamó. Gregorio, estoy en la casa de Mariana Montes con tu esposa. Hemos recolectado el diario, la caja de recuerdos y otras 20 piezas de evidencia. Esta mujer, Cristo bendito, Gregorio, documentó todo. Cada persona que lastimó, cada muerte. Guardó trofeos.
Comportamiento de asesino en serie, dijo Gregorio con calma. Es la clásica psicópata narcisista. Los trofeos la ayudan a revivir los asesinatos. El diario es su forma de afirmar su superioridad. Se cree demasiado inteligente como para que la atrapen. Pues se equivocó. La arrestamos esta noche. La Fiscalía General ya está redactando los cargos. Gregorio, estamos hablando de 6 cargos por homicidio, múltiples cargos por abuso de ancianos, abuso infantil, agresión, explotación financiera. No volverá a ver la luz del día. Bien. Asegúrate de que el arresto sea público. Asegúrate de que todos vean exactamente lo que ella es. Ya está planeado. Los medios estarán allí. Esta historia va a ser gigante. Gregorio colgó y se sentó en el silencio de su oficina en casa. Benjamín estaba a salvo en casa de Beto y Catalina jugando videojuegos con sus hijos, empezando a sonreír de nuevo. Gina por fin estaba enfrentando la verdad sobre su madre. El sistema legal se estaba moviendo para aplastar a Mariana por completo. Todo estaba encajando en su lugar. Pero Gregorio aún no había terminado. Había un elemento más en su plan. Un último giro que aseguraría que Mariana entendiera exactamente lo que había perdido y quién había orquestado su destrucción. Abrió su correo electrónico y redactó un mensaje para Mariana, sabiendo que lo recibiría antes de su arresto. Señora Montes. Para cuando lea esto, la policía estará en camino a arrestarla. Será acusada de 6 homicidios, abuso infantil. Y una lista de otros delitos demasiado larga para enumerar aquí. Creyó que era intocable. Creyó que podía lastimar a mi hijo y no enfrentar consecuencias. Se equivocó. A cada persona a la que lastimó, a cada víctima que consideró demasiado débil o demasiado muerta para importar. Los encontré a todos. Conecté cada uno de los hilos, las pruebas de sangre, las declaraciones de los testigos, sus propias anotaciones en su diario documentando sus asesinatos. Pasé 2 semanas asegurándome por completo de que no haya escapatoria para usted. Ningún vacío legal. Nada de hacerse la víctima, nada de salir libre usando su encanto. Amenazó a mi hijo. Dijo que también me lastimaría a mí. En lugar de eso, la he destruido. Quiero que sepa esto mientras esté sentada en su celda por el resto de su vida. Usted misma se buscó esto. Eligió la violencia. Eligió cazar a los vulnerables y cometió el error catastrófico de meterse con el hijo de alguien que entiende a los depredadores mejor de lo que usted misma se entiende. No está 3 pasos por delante. Nunca lo estuvo. Solo estaba lastimando a personas que no podían defenderse. Ahora ha conocido a alguien que sí puede. Bienvenida a la justicia. Mariana. Gregorio Reyes. Le dio a enviar y se reclinó en su silla. En unas horas, la policía la arrestaría. Los medios informarían sobre la historia. La comunidad retrocedería horrorizada y Mariana finalmente entendería lo que se sentía ser impotente, estar atrapada sin que nadie creyera en sus protestas de inocencia. Sonó su teléfono. Benjamín, llamando desde la casa de Beto. Hola, campeón. Papá, dijo Benjamín, ¿puedo quedarme otra noche? ¿Puedo? Me están dejando comer helado y estamos viendo películas. Gregorio sonrió, escuchando una felicidad real en la voz de su hijo por primera vez en meses. Puedes quedarte todo el tiempo que quieras, Benja. Ahora estás a salvo. La abuela ya no te puede lastimar. Nunca. Nunca. Lo prometo, papá. Sí. Te amo. Yo también te amo, campeón. Más que a nada. Después de colgar, Gregorio se levantó y caminó hacia la ventana. El sol se estaba poniendo, pintando el cielo en tonos naranjas y rojos. En unas horas, todo cambiaría. La pesadilla terminaría y Mariana Montes finalmente pagaría por décadas de violencia. Gregorio había hecho lo que se propuso, proteger a su hijo y llevar a un monstruo ante la justicia. Pero más que eso, había demostrado algo importante. Los depredadores solo ganan cuando las buenas personas miran hacia otro lado. Gregorio se había negado a mirar hacia otro lado, y al hacerlo, se aseguró de que el reinado de terror de Mariana terminara permanentemente.
La trampa se había activado, el monstruo había sido atrapado y Benjamín estaba a salvo. Eso era todo lo que importaba. El arresto ocurrió a las 9 de la noche, captado por las cámaras de 3 canales de noticias locales a los que el detective Vargas había avisado. Gregorio lo vio en vivo por televisión mientras Benjamín dormía arriba en su propia cama, sintiéndose por fin lo suficientemente seguro como para volver a casa. Mariana abrió la puerta en una bata de seda, claramente sin esperar visitas. La expresión de sorpresa en su rostro cuando vio a la policía fue satisfactoria. La sorpresa se convirtió en furia cuando le leyeron sus derechos. 6 cargos de homicidio, múltiples cargos de abuso infantil, agresión, y más. «Esto es ridículo», le gritó a las cámaras. «Me están tendiendo una trampa. Mi yerno está haciendo esto porque discipliné a su hijo. ¿Se está inventando todo esto?» Pero sus protestas sonaron vacías, especialmente cuando el detective Vargas levantó el diario frente a las cámaras. «Tenemos pruebas físicas, señora Montes, incluyendo sus propias confesiones escritas de múltiples homicidios». La expresión de su rostro en ese momento, darse cuenta de que la habían atrapado, verdaderamente atrapado sin salida, se quedaría con Gregorio para siempre. Era la mirada de una depredadora finalmente atrapada en su propia trampa. Gina estaba sentada junto a Gregorio en el sofá, viendo cómo se llevaban a su madre esposada. Lloraba, pero también había algo parecido al alivio en su expresión. «Debía haberlo protegido», susurró. «Desde el principio. Debía haber visto lo que era. Lo estás viendo ahora. Eso es lo que importa a partir de ahora». «¿Alguna vez Benjamín me perdonará?» «Eventualmente, con tiempo y terapia y mucho trabajo de tu parte para demostrar que has cambiado». Gregorio la miró. «Tienes que ser su madre ahora, Gina, no la hija de tu madre. ¿Puedes hacer eso?» Ella asintió. «Haré lo que sea necesario». El noticiero cortó a una entrevista con Federico Morales de la Fiscalía General. Mariana Montes representa uno de los casos más perturbadores de violencia en serie que hemos encontrado en este estado. Persiguió sistemáticamente a individuos vulnerables durante décadas, escondiendo sus crímenes detrás de una fachada respetable. Gracias al trabajo diligente de múltiples agencias del orden público y testigos clave, ahora enfrentará a la justicia por sus crímenes. El teléfono de Gregorio zumbó con mensajes. Colegas felicitándolo. Amigos preguntando por Benjamín. Beto enviando un mensaje sencillo: «Lo lograste, hermano. Protegiste a tu hijo». Pero el mensaje más importante vino de Karina Alonso. «Gracias. Ya no podrá lastimar a nadie más. Gracias a ti, todas sus víctimas finalmente obtendrán justicia». Gregorio respondió. «Lo único que hice fue arrojar luz sobre lo que realmente era. Ella se destruyó a sí misma». Lo cual no era del todo cierto. Gregorio había orquestado cada paso de la caída de Mariana, había movido los hilos y manipulado las circunstancias, y se había asegurado de que todas las vías posibles de evidencia apuntaran directamente hacia ella. Pero al final, la evidencia era real. Los crímenes eran reales. Las víctimas eran reales. Él solo se aseguró de que nada de eso pudiera ser ignorado o justificado. Arriba, Benjamín se movió en sueños, pero no despertó. Gregorio fue a verlo y encontró a su hijo acurrucado con su animal de peluche favorito, con el rostro en paz. Las pesadillas ya estaban disminuyendo. Los niños eran resilientes cuando se sentían seguros, y ahora Benjamín estaba seguro. Gregorio se aseguraría por completo de ello. Volvió a su oficina y abrió el expediente que había estado armando durante 2 semanas. Cada pieza de evidencia, cada declaración de testigo, cada conexión que había hecho, se lo entregaría todo al Ministerio Público, para asegurarse de que tuvieran todo lo necesario y garantizar que Mariana nunca volviera a ver la libertad. Pero había una cosa más que necesitaba hacer. Abrió un documento en blanco y comenzó a teclear un informe detallado sobre el abuso de Benjamín, las tácticas psicológicas que Mariana había usado, el impacto a largo plazo en su desarrollo, y el plan de tratamiento a futuro. Se lo enviaría al DIF y al nuevo terapeuta de Benjamín, un especialista en trauma infantil que Gregorio había investigado personalmente. Esto se trataba de algo más que venganza. Se trataba de sanar, de asegurarse de que Benjamín creciera sano y fuerte, no roto por lo que un monstruo le había hecho.
Gregorio terminó el informe mientras el amanecer despuntaba por la ventana. Había estado despierto toda la noche funcionando a base de adrenalina y propósito, pero se sentía bien. Sentía que había hecho lo que se supone que deben hacer los padres. Proteger a sus hijos a cualquier costo. Su teléfono sonó. El detective Vargas. Gregorio. Ella ya está intentando llegar a un acuerdo. Quiere declararse culpable de cargos menores. Evitar el juicio. Quería avisarte antes de que respondamos. Sin acuerdos, dijo Gregorio de inmediato. Se va a juicio. La familia de cada víctima merece escuchar lo que hizo. El mundo merece saber lo que es. Esa fue también mi recomendación. Solo quería asegurarme de que estuvieras de acuerdo. Lo estoy. Haz que enfrente cada uno de los cargos en un tribunal abierto. ¿Hecho? Gregorio, fuera del registro, llevo 25 años siendo policía. He visto a mucha gente mala, pero esta mujer, ella es de otro nivel. Las cosas en ese diario. La voz de Vargas se volvió rasposa. Hiciste lo correcto. Detuviste a un monstruo. Protegí a mi hijo, corrigió Gregorio. Todo lo demás fue solo asegurarme de que el trabajo fuera minucioso. Después de colgar, Gregorio subió las escaleras y se metió a la cama junto a Gina. No habían dormido en la misma cama desde el día del abuso de Benjamín, pero ella había vuelto a casa anoche y habían hablado durante horas sobre lo que vendría después. Terapia de pareja, estrategias de crianza compartida, reconstruir la confianza. Su matrimonio podría no sobrevivir. Gregorio era lo suficientemente honesto para admitir que Gina le había fallado a Benjamín cuando más importaba, y eso era difícil de perdonar, incluso si él entendía la manipulación psicológica que había detrás. Pero lo intentarían. Por el bien de Benjamín, lo intentarían. Se quedó dormido justo cuando la luz de la mañana llenaba la habitación. Su último pensamiento consciente fue de Benjamín durmiendo pacíficamente al final del pasillo, a salvo en el conocimiento de que los monstruos podían ser derrotados y de que su padre siempre lo protegería. El juicio tuvo lugar 6 meses después. Gregorio se sentó en la sala del tribunal todos los días observando cómo fiscal tras fiscal exponían las pruebas. Las anotaciones del diario donde Mariana detallaba sus asesinatos con precisión clínica. El testimonio del doctor Guzmán sobre el envenenamiento de Rolando, el devastador relato de Karina Alonso sobre toda una vida de crueldad de su hermana, los expedientes médicos de los 4 pacientes ancianos que murieron bajo el cuidado de Mariana. Los documentos financieros que mostraban cómo ella había heredado de cada víctima, y el testimonio de Benjamín, entregado a través de un circuito cerrado de vídeo para no tener que enfrentar a su abusadora. El niño era más fuerte ahora después de meses de terapia, pero Gregorio aún así se sentó con él en la sala de vídeo sosteniendo su mano mientras Benjamín le decía al jurado exactamente lo que la abuela le había hecho. La defensa de Mariana era predecible. Se pintó a sí misma como la víctima de un yerno vengativo que había manipulado las pruebas porque ella había disciplinado a su hijo. Su abogado argumentó que el diario era ficción creativa, que las muertes eran coincidencias, que Benjamín era un niño problemático al que se le había enseñado a mentir. Pero las pruebas eran abrumadoras. El jurado deliberó durante menos de 3 horas antes de dar veredictos de culpabilidad en todos los cargos, 6 cargos de homicidio calificado, 15 cargos por abuso de ancianos, múltiples cargos por abuso infantil, agresión y explotación financiera. El juez la condenó a 6 cadenas perpetuas consecutivas sin posibilidad de libertad condicional más otros 80 años por los demás cargos. Mariana no mostró ninguna emoción durante la lectura de la sentencia. Simplemente miró al frente con esa expresión fría y vacía que Gregorio había visto en otros 100 psicópatas. 0 remordimientos, 0 culpa, solo rabia por haber sido atrapada. Mientras los guardias se la llevaban, ella miró directamente a Gregorio por primera vez desde que comenzó el juicio. Él le sostuvo la mirada con firmeza, y vio el momento en el que ella finalmente entendió. Había perdido por completo, irrevocablemente, y el hombre al que había amenazado, el padre al que había intentado destruir, había sido el arquitecto de su caída. Afuera del tribunal, Gregorio se negó a hablar con los medios. Esto no se trataba de él. Se trataba de las víctimas, de todas ellas. Las 6 personas que Mariana había asesinado, las docenas de las que había abusado, y lo más importante, Benjamín.
Condujo a casa de Beto y Catalina, donde Benjamín se había quedado durante el juicio para evitar el circo mediático. Su hijo salió corriendo a su encuentro, y Gregorio lo levantó en un abrazo. Se acabó, papá. Se acabó. Se va a la cárcel para siempre. Nunca más te podrá hacer daño a ti ni a nadie más. Benjamín hundió el rostro en el hombro de Gregorio. Tenía miedo de que se saliera con la suya como siempre lo hacía antes. Esta vez no, campeón. Esta vez, todos vieron lo que ella realmente era. Y la justicia funcionó de la manera que debe funcionar. Se fueron juntos a casa, Gregorio, Benjamín y Gina, quien testificó en contra de su propia madre y ahora estaba trabajando duro para reconstruir su relación con su hijo. La casa se sentía diferente ahora, más luminosa. La oscuridad que la había infectado se había ido. Esa noche, después de que Benjamín se fue a la cama, Gregorio se quedó en su oficina mirando los folders vacíos. Había entregado todo a la fiscalía. El caso estaba cerrado. Mariana estaba encerrada. Sonó su teléfono. Era Federico Morales de la Fiscalía General. Señor Reyes, quería llamarle personalmente para darle las gracias. Su trabajo en este caso fue extraordinario. Francamente, sin su experiencia y dedicación, Mariana Montes podría haberse salido con la suya durante años. Solo me alegro de que la hayan detenido. Más que detenido. Por la publicidad que ha rodeado este caso, otras 12 familias se han acercado con sospechas sobre parientes ancianos que murieron bajo su cuidado hace años. Estamos abriendo nuevas investigaciones. El alcance total de sus crímenes podría ser incluso mayor de lo que pensábamos. Gregorio sintió una sombría satisfacción. ¡Qué bien! Cada víctima merece justicia. De acuerdo. También quería dejarles saber que las familias de las víctimas han iniciado una fundación en memoria de sus seres queridos. Quieren ponerle el nombre de Benjamín, la Fundación Benjamín Reyes para la Prevención del Abuso Infantil. Han preguntado si estaría dispuesto a formar parte del consejo. Gregorio lo pensó. Convertir esa pesadilla en algo que pudiera ayudar a otros niños, a otras familias. Sería un honor, dijo. Después de colgar, Gregorio subió y vio a Benjamín una vez más. Su hijo dormía plácidamente, por fin libre de las pesadillas que lo habían atormentado durante meses. La terapia estaba funcionando. Reía otra vez, jugaba otra vez, volvía a ser niño. Gregorio había hecho lo que se propuso. Protegió a su hijo, llevó a un monstruo ante la justicia, se aseguró de que Mariana Montes nunca más volviera a lastimar a nadie. Pero más que eso, había demostrado algo importante. Que el mal no siempre gana. Que a veces, los buenos son lo suficientemente listos, lo suficientemente fuertes y lo suficientemente comprometidos para contraatacar. Que la justicia real, es posible cuando la gente se niega a apartar la mirada. Pensó en lo que Mariana había dicho ese día en la cochera cuando lo había amenazado: no tienes ni idea de lo que estás haciendo. Se había equivocado. Gregorio sabía exactamente lo que estaba haciendo. Estaba protegiendo a su familia y había tenido éxito. Gregorio cerró la puerta de Benjamín con cuidado y regresó a su propia recámara. Gina ya estaba dormida, exhausta por el peso emocional del juicio. Tenían un largo camino por delante: reconstruir la confianza, curar las viejas heridas, convertirse en los padres que Benjamín merecía. Pero ahora tenían tiempo. Tiempo sin miedos, tiempo sin monstruos. Gregorio se acostó y cerró los ojos, permitiéndose finalmente sentir todo el peso del alivio. Se había acabado. Benjamín estaba a salvo. Mariana moriría en prisión. Se había hecho justicia. Y a veces, eso era suficiente. 5 años después, Gregorio estaba de pie frente a una multitud de defensores del bienestar infantil, dando un discurso en la gala anual de la Fundación Benjamín Reyes. Benjamín estaba sentado en la primera fila junto a Gina, ya tenía 13 años y estaba floreciendo. Él mismo se había convertido en un defensor, hablándole a otros sobrevivientes de abuso sobre la recuperación y la esperanza. Cuando mi hijo tenía 9 años, decía Gregorio, un monstruo entró a nuestras vidas disfrazado de una abuela cariñosa. Lo lastimó sistemáticamente, psicológica y físicamente. Lo amenazó con hacerme daño a mí si él decía la verdad.
Creyó que era intocable porque llevaba 40 años saliéndose con la suya lastimando a las personas. Hizo una pausa, mirando a Benjamín, que le devolvió la sonrisa con confianza y fuerza. Se equivocó porque subestimó dos cosas. El amor de un padre por su hijo y el poder de la verdad cuando la gente es lo suficientemente valiente para decirla. Mi hijo fue valiente. Las otras víctimas que dieron un paso al frente fueron valientes. Y juntos, nos aseguramos de que el mal no ganara. El público aplaudió, pero Gregorio levantó la mano. Yo no la detuve solo. Se requirió de médicos, detectives, ministerios públicos, trabajadores sociales y terapeutas, todos trabajando en equipo. Se requirió de un sistema que de verdad escuchara cuando un niño dijo que lo habían lastimado. Se requirió de personas que se negaron a apartar la mirada de una verdad incómoda. Sus ojos se encontraron con los de Benjamín. Y se requirió de un niño de 9 años que sobrevivió al infierno y salió al otro lado lo suficientemente fuerte como para ayudar a otros niños a hacer lo mismo. Todo lo bueno que ha salido de esta pesadilla, esta fundación, los cambios en las políticas que hemos promovido, los cientos de niños a los que hemos ayudado, todo empezó porque un niño fue lo suficientemente valiente para decir la verdad y un padre se negó a dejar que su abusadora ganara. Más aplausos. Gregorio bajó del podio, y Benjamín fue a su encuentro a medio camino. Se abrazaron mientras los fotógrafos capturaban el momento. Más tarde, de camino a casa, Benjamín dijo, «Papá, ¿alguna vez piensas en ella?» Gregorio supo de inmediato a quién se refería. A veces. ¿Y tú? Ya no tanto. Principalmente solo pienso en cómo ya no puede lastimar a nadie ahora. En cómo está encerrada para siempre por lo que hiciste. Por lo que hicimos, corrigió Gregorio. Tú fuiste el que tuvo la valentía suficiente para decirme la verdad. Sin eso, nada del resto hubiera sido posible. Benjamín se quedó callado por un momento. Me alegra que seas mi papá. A Gregorio se le hizo un nudo en la garganta. Me alegra que seas mi hijo, y estoy orgulloso de la persona en la que te estás convirtiendo. En casa, Gina tenía la cena lista. Había trabajado duro a lo largo de los años para recuperar la confianza de Benjamín. Y aunque su matrimonio finalmente había terminado en divorcio, habían aprendido a ejercer una crianza compartida eficaz. Ahora era una buena madre, presente, protectora, dispuesta a luchar por Benjamín cuando importaba. Esa noche, después de que Benjamín se fue a acostar, Gregorio se sentó en su oficina y sacó el expediente que mantenía bajo llave en su escritorio. El expediente sobre Mariana Montes. No lo había mirado en años, pero esa noche se sintió impulsado a revisarlo una vez más. Toda la evidencia, todas las víctimas, todo el dolor que ella causó, y toda la justicia que finalmente había recibido. Gregorio cerró el expediente y lo volvió a guardar bajo llave. Ya no necesitaba mirarlo. Ese capítulo estaba cerrado. Mariana Montes moriría en la cárcel, olvidada por todos excepto por sus víctimas. Su nombre se había vuelto sinónimo de maldad, una historia con moraleja sobre cómo los monstruos podían esconderse a simple vista. Pero el nombre de Benjamín ahora significaba algo diferente. Esperanza. Supervivencia. El poder de decirle la verdad a la cara al mal. Y eso, pensó Gregorio, era la mejor venganza de todas. No solo derrotar a un monstruo, sino asegurarse de que sus víctimas se convirtieran en héroes. Que el dolor se transformara en propósito. Que la pesadilla de una familia se convirtiera en un faro de esperanza para miles más. Gregorio apagó las luces de su oficina y subió las escaleras. La puerta de Benjamín estaba entreabierta, y podía escuchar a su hijo respirando profundamente mientras dormía, a salvo, feliz, íntegro. Eso era todo lo que Gregorio siempre había querido. Peleó contra un monstruo y ganó, protegió a su hijo y se aseguró de que la justicia prevaleciera. Y al hacerlo, había demostrado que el amor era más fuerte que el odio, que el bien podía triunfar sobre el mal y que, a veces, los héroes eran solo padres comunes y corrientes que se negaban a dejar que sus hijos se enfrentaran a los monstruos solos. Gregorio cerró la puerta de Benjamín y se alejó, dejando el pasado atrás. Mañana sería un nuevo día, y por primera vez en mucho tiempo, el futuro lucía brillante. Y ahí lo tienen. Otra historia llega a su fin. ¿Qué les pareció? Me encantaría leer sus opiniones en los comentarios de abajo.
Si disfrutaste esta historia, considera unirte a nuestra comunidad suscribiéndote. Significa un mundo para nosotros. Para más historias como esta, echa un vistazo a los vídeos recomendados en pantalla, y nos vemos allí.